Y habrá un día en que no puedas caminar por la calle. Y habrá un día en que no te animes a salir de tu casa. Y habrá un día en que ya no venderemos ni pañuelitos, ni medias, ni tarjetas de amor. Y habrá un día en que ya no juntemos los cartones, ni hagamos guardia en los semáforos, ni en las puertas del mercado, ni en la iglesia. Solo andaremos por ahí ocupándolo todo, como manchas de barro, aguas oscuras, zombies, como restos de los restos que ya habremos dejado de buscar. Inverosímiles, absurdos, mitológicos, monstruosas devotas de Dionisio que masacran a sus vástagos, bestiales émulos de Job que abandonan sus almas por piedad. Entonces, ese día, mientras los que ya están y los que vienen te regalen su dulce sonrisa de caníbales, te preguntarás ¿qué hiciste? Nada. No hiciste nada. Es eso. Buenas tardes, estamos en otra edición de Pensar no cuesta nada, en el 120 aniversario del natalicio de la CAM, que es nuestra figura referente del programa. Acá estamos con Leo Genesini. Buenas tardes, don Leo. Buenas tardes, Osvaldo. Quinto programa. Quinto programa. Nadie nos tenía fe. Llegamos, ni llegamos, ni nosotros. En los controles, las manos mágicas de Esteban Tibi Dávila, nuestro guía y gurú en esta aventura radial. Vamos nomás. América Latina, según registro de Naciones Unidas, es la región más desigual del mundo. El lugar en el que la brecha, el precipicio, el abismo entre los pocos que tienen casi todo y los muchos que tienen casi nada es mayor, más alta, más honda, insondable. La fuerza de este simple dato es tanta que cualquier discusión que pretenda exceder la banalidad de lo anecdótico y eludir la mezquindad debiera empezar por ahí. Y paradójicamente, si nos detuviéramos un momento en la consideración de su evidencia, los que de alguna manera seguimos a flote todavía en estas enrarecidas aguas, no debiéramos tener mucho que discutir. Siendo la región más desigual, la nuestra es la región más afectada por la pandemia. Y por los erráticos modos de su gestión política, cientificista, higienista, reductiva, biológica, que remarcaron la escandalosa desigualdad en las posibilidades de transitarla. Era obvio, aunque al principio hubo quienes intentaron no verlo, tentados por la fácil ocasión de construir imagen política desde las ruinas, engañados en su buena fe o cegados por su fanatismo. Cuando la marea sube, los que están más abajo son los primeros que se hunden. En el cada vez más poblado último escalón de estas formas sociales endebles del siglo XXI, la gente se amontona, el equilibrio es inestable, la lucha es sin cuartel. Y cuando las condiciones empeoran, los primeros que caen son los que están peor, más abajo. Los datos ahora son de CEPAL. Al terminar el año 2020, 209 millones de personas, el 33,7% de la población total, vivían en la pobreza en nuestro subcontinente. Esto significa nada menos que 22 millones más que el año anterior. 22 millones, un país de pobres, un país nuevo de pobres creados en un año. Y entre los 187 millones que ya teníamos y estos 22 que ahora se agregan, dice la CEPAL, 78 millones son indigentes. Es decir, el 12,5% de toda la población. Una de cada 8 personas aproximadamente, y 8 millones más que en 2019, en la indigencia. 1,3 millones de muertos, 8 millones de indigentes en un año. Parece interesante detenerse en un dato. Sin contar a Estados Unidos y a Canadá, en América hay 34 países. 28 de esos países tienen menos de 22 millones de habitantes, número de pobres que se sumó este año en la región, y 20 tienen menos de 8, número de indigentes. Es decir, que si los pobres generados este único año por la pandemia, su tratamiento y sus efectos conformaran un país, este estado fallido se ubicaría en el 7º lugar del ranking poblacional, entre Venezuela y Chile. Y en el mismo sentido, un hipotético e inviable país en el que se reunieran exclusivamente los indigentes de este año, se ubicaría en el puesto 14, apenas por debajo de Honduras, apenas por sobre Paraguay. Sin justicia social no hay justicia ambiental, nos dijo el doctor Michelud el martes pasado. Sin justicia social no hay nada.
ni sociedad, ni libertad, ni país. El espejo no miente, pero nosotros elegimos no ver lo que vemos y seguimos pensando que estos números no son nuestros. Que si esto pasa, pasa en otro lado. En el mundo sí, pero no en América, en África. Bueno, en América, pero no en Argentina, en Haití, en Guatemala. Está bien, en Argentina, pero no en Santa Fe, en Catamarca, en Chaco. Bueno, puede ser en Santa Fe, pero no en el sur, no en Rosario. Y sí, pasa. Aquí, ahora, aunque lo neguemos, aunque siempre tengamos otra cosa más urgente que discutir, otra grieta en la que nos resulte más cómodo enredarnos. Sin embargo, hay más. El porcentaje de pobres en nuestro país supera largamente el promedio del 33,7 que expone el continente más desigual del mundo. Para el primer semestre del 2020 este porcentaje fue del 40,9, según datos oficiales. Y lógicamente, las proyecciones para todo el año lo hacen crecer de forma considerable. Luego, si consideramos únicamente a los y a las menores de 14 años, estos mismos datos oficiales para junio de 2020 arrojan un 56,3%. 56,3. Casi 6 de cada 10. 3 de cada 5. Ahora, acá. Mientras decimos ser nosotros mismos el amor y transferimos hacia los otros el odio. Mientras nos indignamos hablando de libertad y de república, de país, de patria, del otro. 6 de cada 10. 3 de cada 5. Menores de 14. En la pobreza. El modelo extractivo ingresó en los 90 con los agronegocios, nos explicó también Michelud, y en estos 30 años nunca se fue. En los 2000 fue la megaminería, hoy las megafactorías porcinas que nos quieren vender provincia por provincia el paraíso de ser el chiquero del mundo, y la renovación de la hidrovía que pretende hacer del río una canaleta y expropiárnoslo. En estos 30 años hemos atravesado procesos políticos de distinto signo, pero el saqueo de los recursos nunca se detuvo. La corrupción, la concentración de riquezas, la clasificación de las vidas y la jerarquización de las muertes, tampoco. No es que haya unos pocos, entendámonos, no es que haya unos pocos que quieren tener todo y también unos muchos que prefieren andar sin nada, ¿no? Es que cuando unos pocos tienen cada vez más el todo que quieren, para los muchos que sobran nada queda. Luego, cuando los ricos son inaccesibles, el temor a ser desposeídos del patrimonio, de la libertad, de la vida, desata la guerra de pobres contra pobres. Yo cuido a los míos de todo y de todos. Vos cuidá a los tuyos. Y a los de nadie que nadie los cuide. En todo caso que los vigilen, pero que los vigilen bien. Y que no se metan conmigo porque la pagan. Hoy, que los expertos y los epidemiólogos hablan tanto de burbujas y que el mandato higienista institucionalizado repite y remarca la necesidad de la segregación, funcional al capitalismo de vigilancia que se basa en dividir las sociedades en grupos poblacionales encerrados sobre sí mismos, entre los míos, que merecen todo mi cuidado, y los ajenos, que no serían mi problema, es decir, que merecerían mi desprecio, el ejemplo sirve. Si en la burbuja que se instaló en mi casa hay 2 criaturas, sé que afuera hay 3 que no tienen nada para comer. Si amplío un poco mi burbuja y llevo a comer un McTodo a la casa del payaso Ronald a los míos, es decir, a mis hijos, con los míos no tanto, que serían mis 2 sobrinos, y lo relato así, para exponer todavía más la peligrosidad de los eslóganes oficiales y la incoherencia de las recomendaciones científicas globales, sé que voy a cruzarme al menos con 6 chicos que venden algo, que inspeccionan containers de basura, que arrastran carros con cartones. Nenes y nenas, que en esta ciudad de cartografía dual y contemporaneidades no contemporáneas, viven en la Edad Media, sin baños, sin agua corriente, sin puertas, sin un lugar íntimo para cambiarse de ropita adentro de un adentro que se llueve. Y que como gorriones incómodos esperan por los restos del almuerzo de mis crías. Después, que elija no mirar, que no me importe, y que les tape además los oídos y los ojos a los míos y a los míos no tanto para que no sufran, sabiendo que nacieron acá y que acá pasa esto, es otra cosa. Dentro de las burbujas todo es uniforme, y no hay comparaciones posibles. Si no miro más allá del ombligo de los míos, la desigualdad no se ve. De cada 10 chicos y chicas, 6 viven en la pobreza. Habitamos un país más desigual que el más desigual de los continentes. Vivimos en una ciudad hidra, que son 2, con 2 cabezas que han decidido no mirarse, desconocerse, hasta que en un hecho policial cualquiera se cruzan y entonces todo explota. La pregunta de hoy es, ¿se puede hablar de justicia así? ¿Qué incidencias tiene lo económico sobre lo justo?
¿Qué límites debe imponer lo justo a lo económico? ¿Cómo aplicar los principios jurídicos en esta situación concreta de desigualdad obscena que retrae el derecho tras un límite de legitimidad y señala una afuera para el amontonamiento de ilegales, de indeseables, de invisibles? Si en lugar de articularse desde ritos de iniciación como tradicionalmente ha sucedido, nuestras sociedades parecen institucionalizarse hoy desde ritos de exterminio, ¿podemos seguir pensando el derecho en términos de igualdad ante la ley? ¿O sería mejor de una vez por todas reconocer lo económicamente desigual y asumir el compromiso, la promesa común de la igualación como mandato continuo? Jacques Lacan, sin ninguna duda una de las mentes más brillantes del siglo XX, y hoy a 120 años de su natalicio vamos a recordarlo, hablaba de 3 registros de lo psíquico que pueden servirnos aquí como campo de análisis: lo imaginario, lo simbólico, lo real. En lo imaginario nada de esto que nos pasa aquí. Esto no es el norte de la Forestal, no es Catamarca, no es Haití, no es África, no es Empalme, no es La Tablada, no es Fisherton Norte, no es la casa de al lado, es la mía. Y aquí hay derechos y responsabilidades. Nosotros somos gente de bien, los de afuera están de paso. En lo simbólico, todos somos iguales ante la ley. Y la Constitución Nacional nos reconoce iguales derechos a una vivienda digna, a un proyecto vital, a un trabajo. Esfuérzate y lo lograrás. Pero en lo real, que nunca ocurre en la clínica sino afuera, diría Lacan, con esta desigualdad obscena nadie tiene derecho a nada, ni a la libertad, ni a la propiedad, ni a la vida. Y no hay que salir de casa para verlo, basta mirar más allá de la burbuja alguna vez, abrir los ojos, asomarse a la ventana. Así tal vez sepamos algo que resulta básico: la justicia como tal no existe. Lo que existe y justifica nuestra misma existencia como sociedad es una continua espera de actos justos que avancen sobre el espacio inconmensurable de injusticia. Y desde esa espera hay que construir el derecho, los derechos, todo el tiempo. Entender que la exclusión no es social, sino jurídica, que cada sociedad es una sola y que en ella hay muchos de nosotros, 6 de cada 10 entre los menores de 14 años, que no tienen derecho a nada. A nada. Que viven en la colonia penitenciaria de Kafka, mientras los otros 4 actúan en la modernidad de sus pantallas, el mundo feliz de Huxley. Hoy hablaremos con el doctor Martín Frugoli, que ya está acá, profesor universitario, jurista de actuación internacional, especialista en análisis económico del derecho, teoría cuyos inicios pueden rastrearse hasta el año 1947, con la incorporación del economista Aaron Director a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chicago, a donde el doctor Frugoli estuvo unas cuantas veces, ya nos contará. ¿Hay derecho en esta sociedad sin derechos? ¿En qué lugar entre la economía y la justicia debieran ubicarse la ética, la solidaridad, el reconocimiento recíproco que nos permite incluirnos en una imagen común? ¿Qué digo cuando digo nosotros? ¿A quién incluyo realmente en la síntesis simbólica que ese término colectivo expresa entre tanta naturalización de la exclusión? Vuestro problema es no ser, y eso es un problema ineluctable. Le habría dicho, según Ballanche y después Rancière, un patricio romano a un grupo de enardecidos plebeyos durante la secessio plebis. Epítome de la negación ontológica. Ustedes no son de los nuestros, no son como nosotros, no merecen ser, hay que matarlos. Y si los matan o no, lo mismo me da. Sabemos de sobra que razonamientos de este tipo han servido en la historia para legitimar más de una masacre. Y podemos ver ahora que a eso lleva la miríada de ismos en la que las burbujas nos encierran. El miedo nunca es el camino. La delación y la sospecha tampoco. Si ahí nos quieren llevar, nos gusta estar al costado. Dale, Fito, anunciamos que arrancamos nomás.